Muy buenos días entonces a todos y a todas. Reitero mis saludos. Vamos a continuar entonces con lo visto en la clase de ayer, que tiene referencia directa con los comandos, ¿cierto? Que podemos utilizar en el switch, o sea, ya comandos más avanzados, digamos, configuraciones ya avanzadas de lo que es el switching. El día de ayer entonces habíamos conocido que el switch es modular, ¿ya? O sea, podemos hacer todos los cambios que a nosotros se nos ocurran. Ya el switch, un switch administrable, como lo es el 2960, el cual utilizamos este modelo de Cisco, tiene la capacidad de ser modular, o sea que podemos hacer cambios en todas las configuraciones y en todos los parámetros del equipo. Ejemplo de ello fue que vimos que podíamos cambiar el modo duplex, ya sea full o half, en el cual puede trabajar el puerto. Por lo general vimos que en defecto, ¿cómo viene este puerto configurado por defecto? ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo viene el puerto del switch configurado por defecto? En half, En half dice Matías. ¿Quién tiene otra idea de cómo viene el puerto configurado por defecto? La negociación. ¿Viene en full o en half duplex por defecto? yo diría que full. Alejandro dice en full. ¿Quién tiene otra idea de cómo viene el puerto por defecto? Lo dijimos ayer muchas veces. ¿Quién habrá tomado apunte de eso? En half, profe. Half, dice Octavio. Ya, le respondo que el puerto no viene ni en full ni en half. Entonces, ¿en qué modo vendrá si no viene ni en full ni en half? ¿Quién recuerda? En auto, En automático, don Gabriel. Muy bien. El puerto viene configurado en modo automático. ¿Qué quiere decir eso? Que el puerto va a negociar automáticamente el modo de trabajo. Cuando los dos puertos están en automático, por ejemplo, conecto un medio con dos puertos que están en modo automático, ¿qué modo será el que se utilizará? Si los dos puertos vienen por defecto en automático, ¿qué modo utilizará HAL duplex o full duplex? Si los dos puertos vienen en modalidad automática, ¿en qué modo quedará el puerto? ¿En half o en full duplex? Se escuchó la pregunta, ¿cierto? sí. Ya, están pensando entonces. Recuerden que si no saben o no se acuerdan, díganlo. Si no, yo me voy a quedar Yo esperando no me aquí acuerdo, mucho rato. profe. Ya.
Yo tampoco recuerdo. Ya, eso chiquillos, si no se acuerdan de algo, no se queden callados ahí. Por lo menos alguien diga no me acuerdo, para que podamos avanzar y sea más fluida la clase, si no nos vamos a quedar aquí pensando mucho rato. Ya, entonces, cuando los dos puertos están en automático, anoten por ahí, tomen apuntes. El puerto siempre va a sacar el máximo provecho. En este caso, si es half duplex o full duplex, ¿en qué modo quedaría? Si va a sacar el máximo provecho, Full duplex. en full duplex. Ya, si los dos puertos están en auto, el modo que va a elegir es full duplex, o sea, va a sacar el máximo provecho el que pueda en la negociación. Mismo caso pasa con el ancho de banda. ¿Cuál es el ancho de banda por defecto que trae el puerto? ¿Qué modo de negociación trae por defecto el puerto para el ancho de banda? ¿Automático también? Automático también. Y cuando negocien por el ancho de banda y los dos estén en automáticos, ¿cuál va a ser el ancho de banda en un puerto fase Ethernet? 100 megabits. 100 megabits por segundo. Muy bien. Pregunta, si tengo un puerto en automático y el otro puerto es un enlace Ethernet, ¿de cuánto será el ancho de banda que tendrá este enlace? Tengo un puerto trabajando en automático y el otro puerto es Ethernet. ¿Cuánto será el ancho de banda que trabajará ese enlace? 10 megabits. 10 megabits por segundo. O sea, cuando el automático, aunque trabaje en fase Ethernet, se va a bajar su ancho de banda para poder trabajar a la par con el puerto más pequeño o de ancho de banda más pequeño. ¿Ya? Eso a recordar, a tomar en consideración. Bien, entonces vimos que todos estos parámetros también son ajustables. Lo mismo que el MDIX. ¿Qué era el MDIX? Ordena la lista de colores. Ordena el código de colores, ¿cierto? ¿Y esto yo lo puedo deshabilitar en el puerto? Sí. Profe, Se puede deshabilitar, ¿cierto? Por ejemplo, ayer hicimos la prueba, lo deshabilitamos y vimos que solamente el puerto establecía conexión cuando poníamos ¿qué cable? Derecho. Quiero conectar dos dispositivos iguales, Matías. Estoy Ah, ya. cruzado. Cruzado. O sea, que cuando yo le deshabilitaba el AutoMedix, ponía no MDix Auto, el puerto ya no reordenaba el código de colores, por ende no podía conectarlo con un cable derecho, no lo iba a reordenar. Tenía que sí o sí ser un cable cruzado, que es lo que nos dice la norma. Cuando queremos interconectar dos dispositivos que trabajan en la misma capa o que son iguales, debemos conectarlos a través de un cable cruzado. ¿Ya? Y eso también se puede deshabilitar. Ayer también vimos algunos comandos como son el show startup config, el running config, el show interface, show flash. Vimos lo que hacía cada uno de estos comandos. Por ejemplo, el show flash nos muestra el sistema operativo. El show version nos muestra las características de hardware del equipo. El show history, ¿qué nos mostraba el show history? los comandos que colocábamos, los Los, com cambios que hacíamos. los comandos que nosotros habíamos introducido en el equipo. O sea, nos muestra el historial de comandos. Pero tenía una particularidad de seguridad. ¿Recuerdan cuál era? Cuando configurábamos passwords. No recuerdo, profe. ¿Quién recuerda ayer? Cuando poníamos el comando show history, ¿qué pasaba con cuando configurábamos contraseñas?
Creo que las mostraba encriptadas. ¿Las mostraba encriptadas? Sí, ¿Qué cree el resto? ¿Qué recuerda? Yo les dije, la memoria es traicionera. Mostraba las contraseñas, Valentín, en texto claro. Eso es lo que vimos ayer. Esa particularidad tenía. Bueno, el show. ¿Ya? Entonces tenemos que tener cuidado cuando tiramos este comando de no tener gente atrás espiando, porque si lo tiramos y habíamos configurado alguna contraseña, va a aparecer en texto claro en el historial. ¿Ya? Profe, Alejandro. es el show history, ¿cierto? Exacto. Que ahora que mostraba, historial de contraseñas, ¿cómo era? No, muestra el historial de comandos. De hecho ahí lo dice, en texto claro. Sí, pero Muestra el ¿qué historial más de mostraba? comandos. El historial de comandos. Todos Ah, los ¿solo comandos. Ah, lo que dice ahí. Muestra el historial de comando introducido. Eso hace el show history. Te muestra todos los comandos que tú introduciste en la consola. Pero recuerden que eso te muestra solamente en cada modo. Si yo quiero ver los comandos que introducí en el modo de configuración global, tengo que ingresar al modo de configuración global. ¿Y qué debo anteponer para poder ver los comandos? El do. El do, ¿cierto? Tengo que poner do show history. Y ahí me va a mostrar los comandos de la configuración global que introduje. ¿Ya? Bien, también vimos el comando show MAC address table que nos muestra la tabla CAM o la tabla MAC. ¿Qué asociaba la tabla MAC? ¿Qué información nos muestra? Mac y puerto. Las direcciones MAC de los equipos que están conectados a un puerto en específico. ¿Ya? Entonces, también habíamos visto cómo ver o cómo verificar el estado de una interfaz. Cuando una interfaz está operativa, ¿qué combinaciones se tienen que dar para que la interfaz esté funcionando al 100%? ¿Qué combinación se tiene que dar para saber o para verificar que el puerto está funcionando al 100%? el show interfaz brief. Vuelvo a repetir la pregunta, no me hice entender. ¿Qué combinación tengo que ver? ¿Qué información de la que está planteada en pantalla tengo que ver o entender para saber que el puerto está funcionando? El comando show interfaces FastEthernet01 me muestra la información, pero ¿cuál es la que tengo que entender o leer para saber que el puerto está funcionando 100%? ¿Qué combinación se tiene que dar? Show version. De nuevo no me hago entender. ¿Qué información tengo que leer? No qué comando tengo que utilizar. Mi pregunta es, de lo que está aquí en pantalla, vean la pantallita. Vean ahí el PPT. ¿Qué tengo que ver para saber que el puerto está activo, está funcionando al 100%? Y si dice app, Ver el La de app, arriba, Dice hardware is fácil, pero que esté en up y not down. Ya, ¿qué que este app? Está funcionando. Activo. El estado de la interfaz, ¿Ya? ¿Y qué más tiene que estar app? el estado del protocolo y el enlace. Line Protocol. Exacto. Ya, o sea, la respuesta, chiquillos, no es por nada, pero estaba ahí en sus narices. ¿Qué tenemos que ver? El estado de la interfaz tiene que estar up. En estado de interfaz se refiere a que la interfaz esté prendida con el comando no shutdown. Eso es uno. Y la otra combinación para que esto esté funcionando es que el estado del protocolo de línea esté activo. ¿Qué es eso? Es cuando, por ejemplo, se está full duplex
está funcionando bien y el ancho de banda también está coordinado con el otro puerto, ¿ya? Ahí el protocolo también está arriba. Tiene que darse estas dos combinaciones. Tiene que decir Fast Ethernet 01 is up, Line Protocol is up. Si esas dos están arriba, el puerto está funcionando al 100%. Si una de las dos está abajo, hay algún problema y el puerto no va a linkear o no va a dar conexión o no está funcionando. Y ahí tengo que entrar a averiguar el por qué. Ya hay un problema. Tienen que estar estos dos estados up, arriba, activos, para que el puerto esté funcionando. ¿Ok? Bien. El siguiente comando entonces que vamos a ver, que ya vamos a comenzar a analizar también, es el comando Show Interfaces Fast Ethernet. El mismo que vimos anteriormente, ahora vamos a ver la siguiente información. Entonces, chicos y chicas, vamos a continuar con el mismo objetivo de la clase anterior. Si quiere lo anota o copia el mismo, que es emplear configuraciones y conceptos básicos del switching. Ese va a ser entonces nuestro objetivo del día de hoy. Vamos a continuar trabajando con el mismo objetivo. Bien, y como les dije, vamos a revisar este comando, el Show Interface Fast Ethernet, que es cuando nosotros queremos revisar qué está pasando en un puerto en específico. Por ejemplo, podemos notar que en un puerto hay mucha intermitencia. Un usuario nos puede decir, oye, ¿sabes qué? Desde la mañana que el internet se me corta. Fuiste tú, ¿cierto? Revisaste el PC, viste que el cable estuviera bien conectado, viste que el navegador estuviese bien, revisaste el equipo que no tuviese ni un problema y está todo ok en la parte del usuario. Viste que el enlace también está bien, no tiene ningún corte desde el punto de red del usuario hasta el rack, hasta el patch panel, ningún problema. Y llegamos al switch. Ya hicimos todo el recorrido, llegamos al switch y tenemos que revisar el switch. ¿Qué está pasando en ese puerto? ¿Qué podría estar pasando? Este comando, el Show Interfaces Fast Ethernet, nos va a mostrar precisamente lo que está pasando en un puerto específico, el que yo pueda especificar acá. En este caso, ingresamos al Fast Ethernet 01. Acá aparece información bastante importante. Por ejemplo, están los runs, los giants, los errores de entrada, los CRC, las tramas, los overruns, los ignorados, los errores de salida, las colisiones, interfaces reseteadas, etc. Vamos a ver cada uno. Los errores de entrada o los input errors. ¿Qué significa cuando yo veo aquí esto? Input error, dice. Cantidad total de errores. Incluye los recuentos de fragmentos de colisión, de fragmentos de gigantes, de los que no están almacenados en buffer, de CRC, de tramas de saturación y de ignorados. O sea, el errores de entrada son los errores generales, es la suma de todos estos que están marcados acá. Si se fijan, por eso dice CRC3, 3 errores de CRC y están ahí anotados en el input errores, como un error de entrada. Digamos que es como la suma total de los posibles problemas que pudiésemos tener. El siguiente es el fragmento de colisión. ¿Ya? Los fragmentos de colisión dice: paquetes que se descartan porque son más pequeños que el tamaño mínimo de paquete para el medio. Por ejemplo, cualquier paquete Ethernet que tenga menos de 64 bits se considera un fragmento de colisión. Y aquí nosotros tenemos que volver a lo que sería el CCNA1, cuando estábamos viendo las tramas. ¿Ya? En la trama, ¿cierto? Nosotros habíamos visto que una trama no puede pesar menos de 64 bytes, como dice acá. No puede pesar menos de 64 bytes. Y si pesa menos de eso, existen unos bytes que se llaman bytes de rellenos, para completar los 64 bits. Y el peso máximo de una trama sería 1526 bytes. Dije bits, son bytes. ¿Ya? Cuando la trama es menor a 64 bytes, se considera un fragmento de colisión. ¿Ya? O un runs. ¿Ya? Este fragmento de colisión es tan pequeño que la trama, como dice acá, se descarta.
porque el mínimo aceptado es de 64 bytes. Ya, por ejemplo, llega a una trama de 50 bytes, se descarta porque es muy pequeña. Ya no se le agregó los bytes de relleno, por ende se descarta y se considera un fragmento de colisión. ¿Ya? Luego tenemos los fragmentos gigantes. Dice paquetes que se descartan porque superan el tamaño máximo de paquete para el medio. Por ejemplo, cualquier paquete Ethernet que tenga más de 1518 bytes se considera un fragmento gigante. Yo dije 1526, son 1518 bytes. Entonces, cualquier segmento o trama que supere los 1518 bytes va a ser considerado como un GIANT. El que está por acá. Vamos a marcarlo. Tenemos los pequeños y los gigantes. Un gigante. ¿Ya? Un GIANT. Entonces, cualquiera que pase este rango, si es menor, va a ser considerado como un fragmento de colisión. Y si es mayor, como un fragmento gigante. Y se van a considerar como errores. ¿Ya? Luego tenemos el conocido CRC. El CRC, ¿cierto? Cristiano Ronaldo Crack. Dice, se generan errores de CRC cuando el checksum calculado no es igual al checksum recibido. Y esto ya lo habíamos explicado varias veces, muchas veces. Que el CRC genera un resultado que es conocido como el checksum. ¿Ya? Este checksum da un número, ¿cierto? Un resultado antes de enviarse. Y ese resultado tiene que ser el mismo a cuando se está recibiendo la trama. Si es distinto, quiere decir que hay un error de CRC. O sea, puede que haya sufrido alguna alteración por ruido o porque algún atacante haya hecho algún cambio o qué sé yo. Podría ser cualquiera de estos elementos que hayan pasado en la red. O un dispositivo intermediario en mal estado. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que averiguar. Ok, Octavio. ¿Ya? Entonces podemos ver en este ejemplo cuántos errores de checksum tenemos. ¿Cuántos errores en el cálculo hay en este ejemplo que estamos viendo? 8. ¿8? ¿Dos? 2, ¿2? 3, 4, 5. ¿Qué anda más? ¿Qué anda menos? ¿Qué dice ahí? 3. 3 CRC. O sea, ahí tenemos 3 errores en el checksum, ¿cierto? En la comprobación de esta trama. ¿Ya? Y estos están anotados, son errores input. ¿Qué significa input? ¿Quién sabe inglés? ¿Qué significa input? Input lag. Entrada. Entrada. ¿Ya? Recuerden que un puerto puede llegar información, entrar al switch y salir información desde ese puerto al switch. ¿Ya? Cuando hablamos de errores de entrada, entonces estamos hablando de tramas que vienen llegando al switch o saliendo. Aló, aló. Vuelvo a repetir. Cuando hablamos de input errors, estamos hablando de errores de tramas que vienen llegando o saliendo del switch por la interfaz. ¿Perdón? Saliendo. Llegando. Llegando porque es input, entrada. Viene llegando a la puerta. Viene entrando. O sea, son errores de entrada. Es lo que viene llegando a la interfaz. Viene entrando al switch. Tenemos 3 errores de datos que vienen llegando, entrando. ¿Ya? Que son errores de CRC.
Esa información ya podemos estar deduciendo. Entonces podemos decir, ah, chuta, hay errores con el CRC. ¿Qué me podría estar indicando esto? Que a lo mejor el enlace tiene ruido en algún punto, o alguien me está haciendo algún ataque, o qué sé yo. Ahí uno ya puede deducir cosas con eso. Los errores de salida, dice. La suma de todos los errores que impiden la transmisión final de los datagramas por la interfaz que se analiza. ¿Qué quiere decir esto? Errores de salida. ¿Qué sería lo contrario de input? Output, O sea, son las tramas que van saliendo. del switch, ¿ya? Porque una cosa es que entre la trama, ¿cierto? Pero otra cosa es ya analizando la trama y que el switch mismo pueda tener algún problema y puedan haber errores a la salida de la trama, ¿ya? Entonces eso nos dice los errores de salida, es la suma de todos los errores que impiden la transmisión final, ¿ya? Datagramas por la interfaz que se analiza. Luego tenemos las colisiones, dice. Cantidad de mensajes retransmitidos debido a una colisión Ethernet. Fíjense acá. ¿Qué dice? Dice collisions ahí. ¿Cuántas colisiones tenemos? 1700 y no sale porque falta un 3. 1790 colisiones de datos. ¿Ya? 1700. Entonces aquí, ¿qué podemos deducir de esto? De esta información que estoy viendo acá. ¿Quién deduce algo de esta información que aparece acá? ¿En dónde, profe? Toda la información que hemos visto acá. ¿Qué podemos deducir? ¿Qué está pasando en el switch? Que hay errores. Está teniendo errores. Ya, pero un poquito más de análisis, pues más profundidad en el análisis. Está bien que hay errores, pero ¿qué podemos deducir de esos errores? Que la trama no esté dando bien. La mayoría de los errores se encuentran en la salida del switch. Ya, de la salida del switch es donde están más errores. Entonces, si están en la salida del switch, ¿qué puedo determinar con eso? ¿Dónde estaría el problema? Si es saliendo. De un punto del cable al otro punto del cable. Ya, pero el problema estaría en este switch o en otro switch. En este, el de salida. En Depende, este. esa topología sale a otro switch. En este switch. Porque está saliendo del mismo. ¿Ya? En este switch nosotros podemos analizar, podemos ver, este switch tiene un problema aquí con el puerto. Algo está pasando en el puerto porque hay muchas colisiones. Si hay muchas colisiones, ¿quién podría deducir algo de este puerto? ¿Dónde se producen colisiones? ¿Perdón? No escuché lo último. Por ejemplo, ¿en qué modalidad se producen más colisiones? ¿Full o half? Duplex. Ya, entonces, ¿qué podría yo deducir de este puerto? Está en full duplex. Que está en half duplex. Que podría estar trabajando en half duplex. ¿Ya? Y por eso a lo mejor se están produciendo todas estas colisiones. Ahí ya tengo una hipótesis de lo que podría estar pasando. Otra hipótesis. ¿Cuál podría ser otra hipótesis? ¿Qué otra idea se le ocurren de estos errores que están pasando, estas colisiones? ¿Qué otra Cualquiera es válida. Son hipótesis. Recuerden que cuando estamos buscando un problema o estamos queriendo solucionar un problema, debemos plantearnos hipótesis. Tiene poca banda ancha. Sí, estará bien conectado el cable, ¿no? Ya, puede que el cable esté mal conectado. El ancho de banda acá nos dice que es 100.000 kilobit. Que esos son 100 megabits por segundo. Aquí está la información. Si se fijan, Fast Ethernet is up. Line Protocol is up. Está trabajando en Fast Ethernet. Ahí está su dirección MAC.
No me dice, miren, me omitieron el resultado de más arriba. ¿Para qué? Para que nosotros deduzcamos qué está pasando. No nos pusieron si está en modalidad full o half. Yo puedo deducir con esta información que está trabajando en half duplex, porque hay muchas colisiones. ¿Ya? Hay mucha colisión de datos ahí. Ya, entonces, esta información es importante entenderla para analizar qué está pasando en un puerto en específico. Podemos ir sacando hipótesis y con esa hipótesis podemos ir buscando cuál es la falla, qué le está pasando al usuario que me dice que su conexión de un rato para otro se puso intermitente. ¿Qué podría haber pasado acá? A lo mejor se metió un técnico sin querer, pasó de modo full a half, o conectaron en el otro puerto, pusieron un puerto half duplex en el otro enlace, suponiendo que a lo mejor este puerto a lo mejor está interconectado a otro, cambiaron este switch y le pusieron un puerto con half. No lo sabemos y ahí tenemos que empezar a hacer la investigación y dar hipótesis de lo que podría estar pasando. Por ende es muy importante esta información, ¿ya? Muy importante entenderla para poder generar un plan de acción ante un problema. Y el último dice colisiones tardías, dice. Una colisión que ocurre después que se transmitieron 512 bits de la trama. ¿Ya? ¿A qué se refiere una colisión tardía? Ya se mandó la trama, ya salió, recuerden que la trama va saliendo en un torrente de bits, ya van saliendo los unos y ceros, pero cuando estos unos y ceros van saliendo más de 512 bits, va y se encuentran con otros bits en el medio y chocan. Se forma una colisión. Eso se le llama colisión tardía. Una colisión que se genera cuando ya envié, digamos, 512 bits. Y colisiones tardías, fíjense, tenemos varias. 235 colisiones tardías. O sea, aquí tenemos claramente un problema de colisiones y eso se da cuando el medio está ocupado. ¿Qué deducción puedo dar yo acá? Que claramente este medio debe estar trabajando en half duplex. ¿Ya? Debe estar en half duplex. Y ahí hay algún problema de acceso al medio que está generando esta gran cantidad de colisiones. También podría ser problemas del puerto, problemas del enlace. ¿Ya? Bien, ¿preguntas hasta acá? No, profe. Nope. Ya. Entonces el próximo lunes voy a sacar gente al azar para hacer preguntas con nota sobre esto mismo. Ya, para que se lo estudien. Así que ahí tomen nota. Próximo lunes, interrogación al azar. ¿Sobre qué? Esto mismo. Recuerden que la PPT está enviada. Está enviada a sus correos. Así que están avisados para que estudien. Ya chicos, vamos ahora a la parte práctica. Vamos a volver a la parte práctica de las configuraciones y vamos a ver la configuración de SSH nuevamente con comprobación de la misma. ¿Ya? Vamos a trabajar con Packet Tracer. Quien pueda abrir Packet Tracer y trabajar a la par sería ideal. Si no, ya sabe tomar en la máxima cantidad de apuntes posibles. Vamos a compartir la pantalla. Y aquí estamos. Ya chicos y chicas, vamos a hacer esta pequeña topología donde vamos a conectar un PC a un switch y lo vamos a hacer tal cual como si estuviésemos en un equipo real. ¿Ya? Entonces, vamos a configurar el SSH, habilitarlo para poder configurar este equipo de manera remota, para conectarnos desde otro equipo de la red o desde otra red a este equipo. ¿Ya? Como sabemos, un switch no se le puede configurar a sus puertos direccionamiento IP directamente. Para ello nosotros tenemos que levantar un puerto virtual, ¿ya? Para poder darle direccionamiento IP. Entonces,
Lo primero que vamos a hacer es conectarnos a través del cable de consola por el RS232 o puerto COM, ¿cierto? Vamos a ingresar por el terminal. Y aquí estamos en el switch. Enable, ¿cierto? Vamos a poner lo primero, vamos a entrar al modo de configuración global y vamos a levantar una interfaz virtual. En este caso voy a levantar la interfaz virtual VLAN 99, ¿ya? A esta le voy a poner una IP que va a ser IP address. Vamos a poner la misma del ejemplo, que es la 172.1799.11. 172.1799.11 con la máscara 24. Vamos a poner no shutdown, exit, y ahora le vamos a poner el gateway, aunque no es necesario porque vamos a hacer una red de área local, pero igualmente default gateway vamos a decir que es la 172.17.99.1. ese va a ser nuestro gateway, aunque aquí no lo vamos a utilizar porque vamos a hacerlo, digamos, de manera más directa. Bien, vamos a ponerle un nombre al switch con hostname. Vamos a ponerle San Mateo. Listo. Me voy a saltar la seguridad básica, ya, para que les demos más tiempo a esto de la configuración. Ya, entonces, recuerden que para configurar SSH el equipo debe tener un nombre previo. No se puede utilizar el nombre por defecto. Luego debemos ponerle un nombre de dominio con el comando IP domain perdón, ahí está, IP domain name, puse lo nada que ver, IP domain name, y vamos a ponerle sanmateo.com. ¿Para qué es el nombre de dominio? El nombre de dominio más el nombre del equipo, ya, son las combinaciones, o de aquí se va a basar SSH para generar llaves. ¿Qué son las llaves? Si recuerdan, hicimos en algún minuto, no sé si en Operación y Fundamentos, o sí, fue en Operación y Fundamentos que hicimos esto del Polar Zenith, ¿cierto? Que era para descifrar mensaje, que solamente el que tenía el código Polar Zenith podía descifrar el mensaje que venía en eso. Esa sería la llave, ¿ya? SSH utiliza este nombre, estos nombres de dominio y esto más otra combinación de caracteres para generar lo que es la llave, ¿ya? Para poder descifrar estos mensajes que van a ir viajando a través de la red de manera encriptada para que no los puedan, digamos, interceptar. O si los interceptan, no tengan idea de qué es lo que dice ahí. Esa es la idea. Bien. Lo segundo va a ser generar esta llave. Todavía no está creada. Con el comando crypto kate generate RCA. Este comando nos va a crear la cantidad de combinaciones o de llaves para descifrar los mensajes que se van a ir generando. El mínimo de bits que se utiliza esto sería 2 elevado a 512, que nos da la combinación de módulos o de llaves para poder descifrar el mensaje. 512 bits es hackeable. Ya es hackeable al día de hoy con, digamos, computadoras remotamente buenas, ya, o relativamente buenas. Podrían hackear los módulos de 512 bits. Por ende, lo mínimo que debiésemos utilizar son 1024 bits. ¿Ya? Y vamos a utilizar siempre 1024 bits para generar estas llaves de combinación o estos módulos, ¿ya? Entonces, vamos a apretar Enter. ¿Qué pasa? Eso sí, si es de más bits, como DSI se va a demorar más minutos, ¿ya? En generar esta llave. Va a ponerse un poquito más pesado, pero por seguridad debemos hacerlo. Aquí en el Packet Tracer no se va a notar, lo hace inmediatamente, pero en la práctica, en los equipos reales, esto podría tomar un poquito más de tiempo. ¿Ya? Pero lo mínimo que necesitamos es 1024. 2048 sería el máximo. ¿Ya? Entonces, ya creamos las llaves.
con el comando CryptoKey generate RSA. Lo siguiente, ya, vamos a crear ahora un usuario o usuarios para que se puedan conectar por SSH. Ya, ahora no vamos a dejar abierta la conexión para cualquiera que se quiera conectar por las líneas BTI, sino que nosotros vamos a agregar usuarios específicos que se puedan conectar a la línea BTI. Y eso es lo que se debiese hacer como medida de seguridad, no dejar la línea BTI abierta para cualquiera que pueda ingresar, sino que agregar usuarios al equipo. ¿Cómo se hace eso? Vamos a agregar un usuario con el comando username. ¿Ya? Username, y vamos a agregar el nombre del usuario. En este caso yo voy a poner admin, ¿ya? De administrador. Y a este usuario le vamos a agregar una contraseña, ¿ya? La contraseña funciona de la misma manera que cuando nosotros agregamos la contraseña para el modo de usuario privilegiado con el enable, ¿cierto? Tenemos la contraseña común, pero ¿qué pasa? Si nosotros ponemos password, esta contraseña no va a estar encriptada, ¿ya? La que vamos a utilizar es la secret, que sabemos que tiene un nivel de encriptación más alto, ¿ya? Para evitar obviamente ser hackeado. El privilege o privilegio es para dar niveles de privilegio de qué se puede hacer en el equipo. Esto no lo vamos a ver porque esto es parte de CCNA Security, ¿ya? Por tiempo no nos da para poder analizar esto de los privilegios. Pero se puede dar privilegio a los usuarios. Por ejemplo, usuarios que solamente puedan utilizar los comandos show. Otros usuarios que solamente puedan hacer cambios en la interfase. Ya yo le puedo dejar ciertas cosas, ciertos privilegios a cada usuario. Ya, por ejemplo, podría dejar a un técnico, un usuario para un técnico, para que solamente ponga direcciones IP. No haga nada más en el equipo. Y eso se puede hacer. Pero no lo vamos a ver acá por tiempo. No nos da el tiempo para ver más a fondo eso. Pero sí, vamos a ver cómo configurar esto. Vamos a utilizar la contraseña secret. Vamos a poner Cisco. Y listo. Agregué un usuario. ¿Ya? El usuario admin con la contraseña Cisco. Bien. Luego voy a entrar a las líneas BTI, que ya sabemos por buenas prácticas debiésemos habilitar siempre 5. Voy a habilitar la línea BTI de la 0 a la 4. Y vamos a configurar normalmente la password. Vamos a poner la password. No, en este caso, miento, no iría password. ¿Por qué? Porque a la línea BTI vamos a ingresar con este usuario y con esta contraseña. Entonces ya no le vamos a agregar contraseña a la línea BTI abierta o directa, ¿ya? Sino que vamos a entrar a través del usuario. ¿Y cómo vamos a hacer eso? A través del siguiente comando. Lo primero es que le vamos a decir a la línea BTI que solo acepte conexiones a través de SSH con el comando transport input SSH. Con esto le digo solamente acepta conexiones por SSH, no por Telnet, solo SSH. Y lo segundo, vamos a agregar un comando que es login local. ¿Para qué es el comando login local? Este comando dice loguéate con los usuarios locales o los usuarios que estén guardados en este equipo. O sea, los usuarios que yo acabo de agregar acá arriba. Yo puedo agregar más usuarios, ¿ya? Los que se me ocurran acá. En este caso yo agregué uno. Entonces lo que estoy diciendo acá es que solamente deja entrar a los usuarios que yo agregue. Entonces por eso no es necesario configurar contraseña acá. Porque la contraseña que me van a pedir va a ser la del usuario. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, hice el logueo local. ¿Qué me queda ahora? Vamos a salir de la línea BTI. Ya sabemos que las líneas que no vamos a utilizar debemos dejarla apagada. En este caso no lo voy a hacer por tiempo, para aprovechar el tiempo. Y vamos a habilitar SSH versión 2, ya que la versión 1 también es hackeable.
Ya nos podrían hackear la comunicación con la versión 1. Entonces también debemos habilitar SSH versión 2. Y ahí ya estaría lista mi configuración para conectarme de manera remota al switch. ¿Ya? Pero, ¿qué nos falta? Para que SSH funcione en el equipo, se deben cumplir las siguientes condiciones. Debemos tener levantada la interfaz virtual y además debe estar por lo menos funcionando o en estado activo uno de los puertos del switch. Para ello vamos a conectar directamente entonces este PC. Nos vamos a salir y le vamos a poner una IP dentro del rango, la 172.17 creo que era 99.21. 21 más cara 24. Eso habíamos dicho. Entonces, vamos a ver. Ya, estamos acá. Vamos a verificar entonces. Aquí estamos. Ya, aquí está. Vamos a verificar ahora en el switch si está habilitado SSH. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Con el comando show IP SSH. Entonces, vamos a poner el comando show IP SSH. Entonces vemos que la versión está encendida, enable, y está trabajando en la versión 2.0. Ya tengo 120 segundos para autenticarme y tengo 3 intentos. Ya, o sea, tiene 3 intentos. Después de 3 intentos me va a cortar la conexión. Y tengo 120 segundos por cada intento. Ya, eso me está diciendo entonces esta información. Lo otro sería el show SSH. El otro comando que nos va a servir. Show SSH. Entonces me dice el show SSH cuáles conexiones tengo corriendo. En este caso me dice que no hay ninguna conexión a través de SSH. Ya, no tengo ninguna conexión. Entonces vamos a ver con el comando show interfaces. Show run. Vamos a ver, ya, aquí tengo la interfaz VLAN 99 que está funcionando. Quiero ver algo antes. Comando show VLAN. Bien, entonces tenemos el PC. Vamos a revisar nuestro direccionamiento IP 172.17.99.11. Y tenemos por acá
172.17.99.11, estamos bien. Y el PC tiene la IP 21. Ya, vamos a ver nuestra conexión por SSH. Ya, esto no nos va a tomar hasta que trabajemos con las VLAN. Entonces vamos a dejar esta topología standby, ya, porque cuando avancemos con el capítulo de VLAN, vamos a poder hacer la demostración para conectarnos por SSH a este switch, que sería la idea. Ya vamos a dejar ahí a la espera entonces. Está... Sí, porque no nos está viendo. Ping. $99 11 21. Lo puse mal. 17.99.21. Pasa que tengo un error aquí de IP. Bueno, si todo 17.99.21. No, estamos bien. Sí, que debemos ingresar todavía por las VLAN, que eso viene en el siguiente capítulo. Así que vamos a dejar esta configuración standby. Pero para verificar, como les dije, cómo verifico si está funcionando el SSH, sería show IP SSH y debe aparecer esto: SSH enable versión 2.0. Eso quiere decir que la configuración está hecha de manera correcta. ¿Ya? ¿Qué otra información importante va a aparecer? Es el usuario que nosotros agregamos. ¿Ya? Aquí está el usuario, que sería el administrador admin, y con su contraseña, que está aquí encriptada también, que utilizamos una contraseña de tipo secret. Aquí también podemos ver que está habilitado el SSH en versión 2, el IP domain name. ¿Ya? Y acá abajo la configuración de la línea BTI. Claro. Bien, entonces, resumiendo lo que sería la configuración de SSH, debemos poner un nombre de dominio, un nombre al equipo, generar las llaves con el CryptoKey generate RCA, agregar usuarios, ya en este caso agregué el usuario admin con una contraseña, ingresar a la línea BTI y en este caso decirle a la línea BTI que solo acepte conexiones por SSH. Y utilizar el comando login local. ¿Para qué es el comando login local? Para que solamente deje ingresar al usuario o los usuarios que yo tengo guardados en el equipo. Local se refiere al equipo local, localmente. ¿Por qué está el comando local? Porque yo también podría utilizar usuarios que están guardados en un servidor, ¿ya? En un servidor de seguridad, a través de una autenticación. Pero como les digo, eso no lo vemos nosotros a fondo porque es parte de un CCNA que se llama CCNA Security, ¿ya? Que es un CCNA que está relacionado solamente a seguridad de equipo y profundiza más en este tema. A nosotros por tiempo no nos da para poder analizar. Pero se supone que si siguen estudiando redes, en algún punto, algún ramo debería tratarse solamente del CCNA Security.
Y luego habilitar la versión 2 de SSH con IP SSH versión 2. Y ahí estaría listo la configuración en el equipo. La comprobación la vamos a hacer ya en el próximo capítulo, el capítulo 6, cuando entremos en las VLAN, porque hay que explicar un par de conceptos, que es donde ya utilizamos lo que sería la conexión por SSH. La vamos a comprobar ahí. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? No, No, profe. No, por mi parte no. Ya. Sí, aló. Si se fija la configuración, simple. No hay mucho donde perderse ahí. Simplemente tener la consideración de poner 1024 cuando se creen las llaves. Bien, y ya para ir finalizando, vamos a hablar sobre la saturación de direcciones MAC. ¿Ya? Que un poquito explicar lo que ya sabemos de cómo el switch va agregando la información a sus puertos. ¿Ya? Sabemos que... Amaro, no sé Amaro, no te escucho. Si me está hablando no te he escuchado. No hay audio. Bien, lo que hablábamos del puerto, de lo que hace el switch con los puertos, es ir asociando las direcciones MAC, ¿cierto? Con el puerto. Esto lo sabemos, lo hace cada vez que el switch está nuevo, ¿cierto? Recibe una trama, ¿ya? Y esa trama revisa la dirección de destino primeramente y al tiro en esa recepción aprovecha de guardar la dirección MAC de quien está enviando. Ya hace al tiro la primera asociación entre dirección MAC y puerto. Luego, como no tiene ninguna información más en la tabla MAC, lo que va a hacer el switch va a ser enviar un broadcast a todos los dispositivos conectados para ver quién le responde y quien le responda de vuelta, ¿cierto? Va a agregar esa dirección MAC a su tabla y la va a asociar al puerto. Esto es lo que hemos ya explicado en varias clases, ¿cierto? Cómo se va llenando la tabla MAC poco a poco. Amaro preguntaba si el login local sirve para los routers. Efectivamente, Amaro, esta misma configuración que te mostré es exactamente la misma para los routers. Pero en el router, por ejemplo, no es necesario levantar una interfaz virtual. Es la única diferencia porque en los routers nosotros le podemos poner IP a las interfaces físicas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero administrar un router, basta con ingresar a través de SSH por cualquiera de los puertos que estén habilitados. Poner esa dirección IP de cualquiera de los puertos. Y puedo ingresar al router de manera remota. Con el switch es distinto porque como no tiene interfaces a las cuales le podemos agregar IP, tenemos que levantar una interfaz virtual. ¿Ya? Esa es la diferencia. Pero sí, también se utiliza el login local. Ya, entonces aquí estamos viendo cómo va registrando, ¿cierto? Va armando su tablita MAC el switch, cosa que ya hemos explicado en varias ocasiones en distintas clases. ¿Ya? Va armando esta tabla MAC o CAM también como se le denomina. Bien, chicos y chicas, vamos a dejar entonces la clase hasta acá, son las 11:55 minutos. Vamos a aprovechar estos 5 minutos para darle cierre a la clase del día de hoy, resumiendo lo que hemos visto o lo que hemos aprendido el día de hoy. Entonces, chicos y chicas, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos agregado a nuestro conocimiento? Los fragmentos de colisión. Los fragmentos de colisión. ¿Ya? Profe, ¿Sí? una de las razones por las cuales a varios en el router no le hizo ping en los exámenes prácticos fue porque no tenían configurado el HAL duplex, ¿cierto? O puede ser una falla. ¿En qué prueba? Ahí me dejaste O sea, colgado. no fue prueba, pero en los ensayos prácticos que tuvimos con los routers físicos, a muchos no le hizo ping y creo que puede ser por eso.
Es que puede ser O no un he montón, configurado la conexión HAL duplex. puede ser un montón de cosas, Valentín. Puede ser que escribieron mal la IP, puede ser que el cable estaba malo, puede ser que estaba HAL duplex, puede ser que el puerto simplemente no hacía negociaciones. Por eso te digo, hay que entrar ahí a hacer análisis. Habría que estar ahí Pero si no se viendo. configura, ¿qué es lo que sucede? Está en automático. Todos los puertos vienen configurados por defecto en automático. Y si están en automático, van a negociar de manera automática y buscar la mejor, como dije al principio de la clase, el mejor provecho al puerto. Si los dos son full duplex los dos. Si los dos transmiten en 100, en 100. Si uno transmite en 10 y el otro en 100, el que transmite en 100 se va a bajar. Si está en automático, se va a bajar a 10. Eso va a pasar. Ah, ya, ¿Ya? perfecto. Ya, ¿qué más, chicos? Nada más, no hicimos nada más hoy día. Profe, lo que significaba input y, y eso. Ya, ¿qué aprendimos de esa lectura del puerto? ¿Qué campos aprendimos? Eso tienen que saberlo porque les voy a preguntar el próximo lunes. Voy a sacar al azar gente. Que eso era la entrada y lo otro era la salida y para identificar dónde habían colisiones, si eran la entrada o la salida. Ya, entonces vimos que en los puertos con el comando Show Interfaces, Fast Ethernet o Giga Ethernet o Serial, dependiendo de lo que quiera revisar, puedo ver qué está pasando con cada puerto en específico, ¿cierto? Revisar si hay problemas de gigantes, de fragmentos de colisión, fragmentos gigantes, fragmentos que son más pequeños, ¿ya? Fragmentos de colisión, errores de CRC, ¿ya? O sea, esa información, para que recuerden la estudien, estos, los fragmentos, errores de salida, colisiones, nos pueden dar información determinante sobre qué está ocurriendo en un puerto en específico. Y en base a eso poder sacar hipótesis para poder resolver el problema que ahí está pasando. ¿Ya? Así que por eso es importante entender esta información, entender esta salida, porque eso nos puede ayudar mucho para resolver problemas que pudiesen estar pasando en un puerto en específico. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más agregamos el día de hoy? ¿Con qué terminamos la clase? Estamos tímidos hoy día. La lluvia. Cómo darle una contraseña más segura al... ¿Cómo dar una contraseña más segura? Ya, ¿a qué? ¿A qué le damos una contraseña más segura? ¿Qué fue lo último que configuramos? ¿Es algo con SSH? ¿Algo con SSH? ¿O configuramos SSH? Configuramos SSH. Configuramos SSH, ¿cierto? Configuramos SSH, lo habilitamos. ¿Para qué era SSH? ¿Para qué yo habilito SSH en el router? Perdón, en el switch. ¿Cuál es la finalidad? Ahí Amaro nos pone para trabajar desde lugares remotos, ¿cierto? Para trabajar, por ejemplo, si yo estoy en Arica y me quiero comunicar con un router que está en Santiago, no es necesario que yo tome el avión y venga a Santiago. Puedo desde Arica mismo conectarme al switch de manera remota si este está habilitado con SSH. ¿Y por qué utilizamos SSH? Matías Sangüesa dice comunicación remota segura.
¿Por qué es seguro SSH? Porque está encriptado. Muy bien, Matías. Por eso es que nosotros habilitamos SSH. ¿Y en qué versión debe habilitarse siempre? La 2. Versión 2. Porque la versión 1 es craqueable o hackeable, como usted quiera llamarle. Ya, chicos y chicas, eso sería todo de mi parte. Por petición de Josué, esta clase va a quedar grabada, la voy a subir al canal. Si es que quisieran sacar alguna información extra de acá, va a estar en el canal ahí a disposición de ustedes en unos minutitos más. ¿Ya? Así que ahí la voy a subir al grupo de WhatsApp para que puedan, si quieren sacar más apuntes o repasar algo. Eso, chicos y chicas, no sé si hay alguna otra pregunta, duda, consulta, reclamo, lo que sea. Nada. Ok. Chicos, les recuerdo, no es necesario que pongan presente en la caja de chat porque queda guardada automáticamente la asistencia cuando usted ingresa, queda cuánto tiempo estuvo, en qué minutos se salió, queda todo el registro. Así que no es necesario que pongan presente, queda todo registrado, los tienen totalmente controlados. Ya, chicos y chicas, eso es todo de mi parte. Se pueden retirar de la clase ya que me debo quedar ahí con don David conversando, que ya está conectado, así que un gusto, nos vemos el próximo lunes. Estudien porque les voy a hacer preguntas, ya para que estén atentos el día lunes. Eso, chicos, buen fin de semana, se pueden retirar. David Méndez, don David Salinas se puede retirar también. Nos vemos, chicos, que estén muy bien. Ya, David. Espérame, David, voy a